Damos gracias a Dios en esta oportunidad para presentarles el mensaje de su palabra. Y lo queremos hacer para que sirva esta meditación, esta charla de inspiración para cada uno de los hermanos y hermanas, de los amigos y amigos que nos escuchan. Tenemos noticias de que personas de diferentes lugares del país, desde Guanacaste hasta Limón y Punta Arenas, zona sur, zona norte, y muchas familias están compartiendo el mensaje de Dios con amigos y familiares. A estas personas les decimos, Dios les bendiga. Pongan atención a la palabra de Dios, que estamos seguros les va a ayudar bastante. Yo quisiera en esta oportunidad hablar de la iglesia de Jesucristo. Y quisiera mencionar algo especial o enfatizar el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo nació? ¿Quién es el fundador? ¿Quién vino a fundar la iglesia cristiana? Se habla de la iglesia cristiana y por motivos de historia se dice la iglesia cristiana primitiva, porque fue la primera iglesia cristiana en todo el mundo y fue en Jerusalén. Yo quiero destacar varios acontecimientos de el inicio de la obra de Dios a través de su iglesia, la iglesia de Jesucristo, a la cual usted pertenece y yo pertenezco y todos nosotros pertenecemos y miles y miles y miles en el mundo entero pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Bien, son eventos que la historia registra, son eventos importantes. Así rápidamente, el nacimiento de Jesús fue un evento con características mundiales. El bautismo de Jesús fue un evento con características mundiales. Todos estos 3 años que Jesús anduvo en la tierra, predicando y enseñando, resultó ser un evento con características mundiales. Y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo fue un evento con características mundiales. Nada de lo que viene de Dios se hace a escondidas. Se hace siempre todo lo que es de Dios a la luz pública y que participen muchas personas, porque es todo lo que es de Dios en los eventos que sucedan aquí en la tierra tienen características mundiales. La iglesia nació con una visión mundial, con una permanencia mundial, con una doctrina que tendría que darse a conocer a nivel mundial, con un mensaje evangelístico que tendría que darse a conocer a nivel mundial. Y todo el centro del mensaje de la iglesia cristiana, sencillo, es contra el pecado. Pensemos en algunos participantes. ¿Quiénes participaron en esto de establecer la primera iglesia cristiana allá en Jerusalén? Bueno, vamos a señalar participantes directos. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo.
los apóstoles, el Espíritu Santo, el pueblo. Y también hablo del pueblo de Dios en Israel y hablo de miles y miles de otras personas que venían de diferentes naciones. Fue un evento mundial, tremendo. Fue algo sensacional. No tuvo una promoción como hoy en día se acostumbra a hacer propagandas por radio, por la prensa. No había nada de eso, pero la promoción que sucedió fue extraordinaria. La veremos en pocos minutos. Bueno, se establece la iglesia cristiana y Jesucristo es el fundador de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Es decir, la iglesia es posesión del Señor Jesucristo. Él pagó el precio por el pecado. Y todos los pecadores que han venido y que vienen en arrepentimiento, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal, vea qué lindo que es esto. Vienen a formar parte del cuerpo que es la iglesia. Y se dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Usted, estimado amigo, usted es participante activo del cuerpo de Jesucristo. Hombres y mujeres creyentes en Cristo forman parte activa de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y que también es la iglesia. Los apóstoles, hombres de Dios, el Señor los llama, los escoge dentro de miles y miles de personas que habían en aquel momento piadosas, hombres temerosos de Dios. El Señor Jesucristo escoge a 12 para llamarlos los apóstoles y darles el ministerio de ser iniciadores de la obra que Jesucristo estaba ya instalando en la tierra. Y no solamente ser iniciadores, sino ser continuadores de un sostén de orden espiritual y físico, predicando y enseñando la palabra de Dios y fortaleciendo a la congregación de los santos, aumentando la fe de cada uno de ellos y trabajando arduamente, porque la iglesia tenía que entrar en un nivel de características mundiales. El pueblo, trabajar con el pueblo a nivel nacional. Miles de creyentes, digámoslo diferente, miles de personas de otras naciones fueron parte de ese evento, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, con estos pensamientos generales, vamos a ver otro aspecto. ¿Qué se necesitó? Aparte de lo que ya enseñamos, se necesitó que las personas que participaran en esa actitud lo hicieran en una forma directa, voluntariosa. Y había 3 principios. 1, obediencia. 2, oración. Y 3, ya los apóstoles tienen la autoridad del Señor Jesucristo dado por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que el Señor les dijo, quédense en este lugar, no salgan, no se vayan, no se distraigan, no se dediquen a otra actividad, manténgase aquí para que el Espíritu venga sobre cada uno de ustedes?
120 personas participaron activamente y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Repito, obediencia. Uno de los principios de la vida del ser humano es ser obediente. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta ser? Estamos hablando de la obediencia y decíamos que qué difícil practicar esa disciplina. ¿Cómo nos cuesta ser obedientes? Somos resistentes a la obediencia. Somos rebeldes a la obediencia. Somos indiferentes a la obediencia. Y si hay algo que requiere una actitud de obediencia, es una obediencia total, una obediencia absoluta, una obediencia sin condiciones. Y aquellas personas que recibieron la orden del Señor, manténgase en ese lugar, practicaban el principio, la disciplina de la obediencia. Qué hermoso cuando los creyentes en Cristo aprendemos a ser obedientes a la palabra de Dios. Qué agradable resulta que seamos obedientes y que no le pongamos condiciones y que no cuestionemos la costumbre del ser humano de cuestionar, de dudar, de pensar que sabemos todo y que estamos completos. Y el Señor Jesucristo está pidiendo obediencia total porque vamos a estar en una forma incondicional a la orden del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trabaja y nunca va a trabajar con personas que se resisten a la obediencia. La otra razón es la oración. El principio de la oración nace con la iglesia. Tan necesaria es la oración. Manténganse allí en oración, dice la historia sagrada, que tenían 10 días. 10 días y 10 noches, orando en una forma exclusiva. Posiblemente algunos llegaron a decirles, ¿por qué ustedes oran tanto? Y ellos no decían más que orden del Señor Jesucristo. Pero mire, usted no tiene que orar tanto, con una sola oración es suficiente. Orden del Señor Jesucristo. En nuestra vida cristiana, muchas veces hemos sido censurados, inclusive por creyentes que dicen, ¿por qué cultos de oración? ¿Por qué reuniones de oración? ¿Por qué hacer tantas oraciones en un culto? Con una oración es suficiente. No, señores, la oración edifica, la oración alimenta, la oración nutre, la oración trae el poder de Dios a la vida para cumplir con su ministerio. Tercera razón, la autoridad. Hombres de autoridad, discípulos, 12 hombres que fueron revestidos de autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y había que ver cómo trabajaban estos hombres, con qué autoridad lo hacían, trabajando arduamente. Y el pueblo respetuoso aceptó siempre la dirección y el consejo de los apóstoles. Hasta el día de hoy, la iglesia habla de los apóstoles del Señor Jesucristo como parte del establecimiento de su iglesia. Muy bien. Capítulo 2 de Libro de los Hechos. Este capítulo debía de estar escrito en un marco de oro y debía de estar escrito
en piedras de mármol, mármol fino, colocadas esas piedras en lugares públicos para que la gente lo lea y medite y pregunte por qué está escrito eso ahí. Y colocar esas piedras en lugares públicos, porque es un homenaje histórico y espiritual y moral de Dios por medio de su Espíritu Santo a la iglesia, naciente congregación. Pues bien, cumplidos estos días de oración, de obediencia, de sujeción al Señor Jesucristo, sucedió algo tremendo. Llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas mayores que el pueblo de Israel celebraba cada año, una vez al año. Esa fiesta de Pentecostés era un suceso con características mundiales. Es curioso pensar que un acontecimiento religioso atraiga la atención hasta de naciones enteras, naciones vecinas, atraiga la atención y volvemos a la palabra con características mundiales. A mí me parece, estudiando este pasaje, me parece que tantas personas de diferentes naciones y pueblos hacían planes porque se acerca la fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta de Pentecostés tenía un significado tan importante, tanto para la vida del pueblo de Israel a nivel nacional, como para la vida de los pueblos vecinos, de los países vecinos. Pentecostés significa 50 y se refiere a la fiesta de las semanas. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, versículos 22 y 23. Y también Pentecostés se refiere a la fiesta de las cosechas. Y eso lo encontramos en Levíticos 23 y 16. Y también se refiere Pentecostés a la fiesta de los frutos. Primeros frutos, los primeros frutos de todas las cosechas. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, en mayo o en junio. Era una de las 3 fiestas anuales de la nación. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel estaba en atención a esa reunión, porque cada hombre con su familia tenían que comparecer a la fiesta, no podían faltar. Era una orden rigurosa, tenían que cumplirle, porque si no cumplían, eran castigados. Hay una expresión que nos dice así: era una de las 3 fiestas anuales y la nación toda se reunía en Jerusalén. Eso lo encontramos en Éxodo 23 y 27. También en Pentecostés se ofrecían las primicias y también Levítico 23, 20. Y el sacerdote, dice el texto, los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan, primicias de los 2 corderos, y serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote.
Esto es que el sacerdote dice, los presentará como ofrenda mecida. Algunos intérpretes y todos concuerdan en que el sacerdote con sus manos, al recibir aquellas ofrendas, las depositaba en una fuente grande y lo movía de un lado a otro, este, oeste, norte y sur, este, oeste, norte, y por eso se llama ofrenda mecida. Y dicen ellos que al hablar así y al tener el sacerdote esa actitud tan hermosa, estaba anunciando en una forma profética el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, el Espíritu Santo vino en ese día como las primicias de la herencia. ¿Qué actividad más trascendental? Dice Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, en los inicios de la iglesia cristiana, se está anunciando esa fiesta de las primicias, que es la promesa constante, la promesa estable de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para los que venían en actitud de arrepentimiento. Y continúa el apóstol Pablo, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Los que se unieron y fueron añadidos en ese momento a la naciente iglesia fueron a su vez las primicias de toda la inmensa cosecha de creyentes que vendrían después en los años venideros. Y sabe usted cómo la iglesia cristiana ha crecido desde el día de su fundación. Cuando el apóstol Pedro predica un sermón allá en la naciente iglesia, se dio la oportunidad de que oriundos de muchas naciones vinieran a ese Pentecostés y escucharan el mensaje del Señor Jesucristo en labios del apóstol Pedro. Y dice la Biblia, más de 3,000 personas vinieron a Jesucristo. También nos habla la Biblia en todos los sucesos de este evento trascendental que tantos siglos después aún se sigue hablando. Lucas describe la obra de Dios al enviar al Espíritu Santo, y entonces dice un pasaje, un estruendo como de un viento recio. El viento se emplea con frecuencia en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo. Y el profeta Ezequiel nos dice lo siguiente: el Hijo del Hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Juan 3, capítulo 3, nos dice así, palabra de Jesús, el viento sopla
de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Bien, una forma muy importante de manifestarse del Señor Jesucristo es la presencia real del Señor Jesucristo, usando su Espíritu Santo, depositándolo en la vida de sus seguidores, llenándolos de poder, de gracia, de autoridad. Ahora veamos otro aspecto. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo en Pentecostés? Dice el texto, lenguas repartidas como fuego. El estruendo como el viento eran de carácter simbólico. No fue que llegó un viento fuerte y que levantó los techos de las casas y desarmó las casas, sino que era un símbolo. Tanto el estruendo como el viento eran tomados como un símbolo. Aquí no se trata de llamas de fuego, sino de una señal sobrenatural, como el fuego que Dios enviaba, su Espíritu Santo, sobre cada creyente. En la Biblia se muestra en diferentes ocasiones el fuego, manifiesta, indica la presencia divina. Capítulo 3 de Éxodo nos narra aquella historia tan hermosa. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés entonces dijo, iré y voy a ver qué está pasando ahí. ¿Por qué esta gran división? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es una manifestación del Espíritu de Dios. Igual sucedió con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo 3, verso 11. Y Lucas 3, verso 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otro pasaje importante. Todos los apóstoles y los 120 están ahí reunidos. Y Joel, el profeta Joel, capítulo 2, dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todo esto está sucediendo. Hay una armonía de pensamiento y de sucesos, tanto del Antiguo Testamento, unidos
a los acontecimientos del establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el texto: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sigue diciendo Ezequiel: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pensemos por un momento. Después de todo, ¿qué sigue? Ya la iglesia está formada. Ya la iglesia está orientada. Ya la iglesia está estabilizada. Tendrá que enfrentar situaciones de toda índole. Tendrá que enfrentar persecuciones de toda índole. Pero la iglesia del Señor está estabilizada en el mundo. Y todo lo que la iglesia hace tiene características mundiales. Gracias a Dios. Porque la iglesia predica el evangelio y lo hace con poder, y lo hace con autoridad, y lo hace con gozo. La única razón por la cual la iglesia cristiana existe y la única razón por la cual el Señor Jesucristo establece su iglesia aquí en la tierra es para que la iglesia sea la depositaria del mensaje glorioso del evangelio de regeneración de parte del Señor Jesucristo. La iglesia no tiene otra tarea que hacer. La iglesia no tiene que hacer tareas de política, de ninguna índole. No tiene que hacer tareas de obra social, de ninguna índole. No tiene que hacer ningún tipo de trabajo. El trabajo único y exclusivo y directo de la iglesia es predicar, y predicar contra el pecado. Es llamar a los pecadores a arrepentimiento, a vivir una vida con el Señor Jesucristo, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de oración. Nos cuesta mucho, porque esa naturaleza que hay en cada ser humano, esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a resistirnos, esa tendencia a rebelarnos, nos cuesta mucho, y por eso puso como un elemento básico en la constitución de la iglesia la oración y la obediencia. Es necesario orar, es necesario obedecer, es necesario depender total y absolutamente del Señor Jesucristo por medio de la oración y por medio de la obediencia. La iglesia tendrá que darle cuentas a Dios cómo camina, cómo se desenvuelve aquellos que forman parte de la congregación. Decía un pastor allá en una nación europea de muchos años, una iglesia formada por hombres y mujeres, por familias enteras, con una conducta de santidad reconocida. Hombres y mujeres eran fieles al Señor. Y decía el pastor una vez a esa congregación: gracias porque ustedes han sabido invertir sus vidas en la iglesia. Y gracias por la inversión que ustedes le dan a la iglesia. La iglesia tiene todas las capacidades para cumplir con su ministerio aquí en la tierra, mayormente el ministerio del evangelismo.
Pasamos al otro punto. Llenos, llenos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 2, analizando los primeros 10 versículos. Y vino la llenura del Espíritu Santo. La llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo, que cada creyente está llamado a guardar, a vivirla. Oh, hay personas que dicen, venga la llenura. Muy bien, y ya le llenamos el depósito. Entonces, cada persona se va porque va llena o lleno su depósito y vive una vida desordenada, una vida de rebeldía. No, llenura es la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, que controla su vida, controla cada uno de sus actos, le dirige, le orienta. Y qué hermoso es cuando usted puede y dice, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo sostiene mi vida, porque yo soy de carne y hueso, sujeto a esa naturaleza pecaminosa y que el diablo, el enemigo, trata de ponerme tentaciones de toda índole y yo dependo de ti para defenderme de las acechanzas del enemigo. Gracias por los cristianos fieles. Gracias. Hombres y mujeres de oración, de servicio, obedientes a la palabra de Dios, que no cuestionan la palabra de Dios, que son vigilantes y que están en defensa de la fe, del evangelio del Señor Jesucristo. Gracias por aquellos hombres y mujeres que en su casa, desde su casa, enfrentando situaciones de salud como las que estamos viviendo, desde su casa están orando por hermanos y hermanas, orando por la iglesia, orando para que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo y están respondiendo con una actitud de obediencia absoluta, sin cuestionamientos. Están sosteniendo la obra de Dios con sus dineros, están invirtiendo sus dineros en la obra de Dios a través de su iglesia, están invirtiendo su tiempo, sus capacidades, sus dones, sus talentos, están invirtiendo su vida porque están respondiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo está sosteniendo y haciendo crecer a esas personas en su mandato como siervos y como siervas del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les dé fortaleza. Sean fieles al Señor en medio de las crisis, en medio de las luchas, en medio de las necesidades. Dios les dé fortaleza y les dé palabra para que puedan hablar y aconsejar a cuantas personas vengan a ustedes en necesidad de un consejo de orientación en su vida cristiana. Tantas razones que la iglesia tiene para ser fiel al Señor Jesucristo. Usted tiene muchas cosas bonitas que decir. Y dice el texto, y con esto cerramos nuestros pensamientos de hoy. Dice el texto, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con autoridad, con gozo, con alegría, con soltura, con dinamismo, con simpatía. Hablaban con denuedo, con esa libertad
propia que viene del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu de Dios en la vida del creyente se refleja en todas las áreas de su vida. El Espíritu Santo vino para quedarse en la iglesia con los creyentes. Vino para sostener la vida y ministerio de la iglesia. Bien, bien. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Apenas llegamos al verso 10. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Decíamos al principio, qué hermoso si a alguien se le ocurriera escribir el capítulo 2 en piedras de mármol y colocarlos en diferentes lugares de la ciudad, en lugares visibles, en parques, en lugares visibles, en el mercado, donde la gente llega y que lean qué fue lo que pasó. Es que la iglesia del Señor Jesucristo ahorita está cumpliendo con un ministerio hermoso, un ministerio fecundo. Usted, estimado amigo y amiga, ¿verdad que usted tiene el gran deseo de venir al Señor Jesucristo y decir, Señor, de verdad, a mí me parece que yo he sido fiel a mi religión, a mis creencias, pero siento la necesidad de pedirte perdón a ti y decir que tú, Señor, te conviertas en mi Salvador personal. Miles y miles constantemente lo están haciendo. Yo le invito a usted, allá donde usted se encuentra, hágalo. En su casita donde usted vive, en su oficina, a solas con Dios. Dígale, Señor, ven a mi vida. Déjame gozar de esta experiencia tan noble. Pon tu Espíritu Santo en mi vida, que me dé capacidad, que me dé alegría, que saque de mí las amarguras, las dolencias, que saque de mí la tristeza, los temores, y que yo pueda sentir y palpar en mi propia vida la presencia tuya. Bendíceme, te entrego mi vida y te recibo como el Señor y Salvador personal. Y una vez que usted lo hace con esta oración, si usted tiene a bien, no está obligado a hacerlo. Si usted tiene a bien, puede llamarnos, quizás para conversar un poquito con nosotros, quizás para ayudarle un poquito, dándole alguna orientación para el inicio de su vida cristiana en el Señor. Y si usted quiere hacerlo, siente el deseo de hacerlo, use el teléfono número 22 34 83 60. Otra vez, 22 34 83 60. Llámenos y diga, yo recibí a Jesucristo en mi vida. Y les comunico para que me sostengan en oración. Y si es posible ayudarle con alguna literatura que sirva para el inicio de su vida cristiana. A todos, para todos, para todas, es nuestra invitación. El evento más trascendental de Pentecostés es el establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Contamos con la presencia de su Espíritu Santo. Contamos con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Contamos con el poder de Él, con su doctrina, con su mensaje. Y el resto, dice el Señor, haz la obra.
haz la obra. Y dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga a cada uno de ustedes y les dé paz y gozo. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo a favor de cada uno de ustedes. Muchas gracias.